Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Bienvenidos a un espacio de revelación, profundidad y discernimiento espiritual. Hoy continuamos con nuestra serie El misterio de Juan el Bautista. Basado en el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas es uno de los más completos de los 4 evangelios. Mientras Mateo, Marcos y Juan nos dan una información resumida, diría yo, acerca de Juan el Bautista, Lucas amplía el panorama y lo extiende con el objetivo de revelarnos una verdad que por alguna razón u otra los demás evangelios omiten. Esa omisión es intencional, ya que cada escritor toma al personaje de Juan y lo ubica dentro de un contexto diferente y revelarnos verdades diferentes, que al final convergen en una sola verdad. Esa verdad es la que hoy vamos a empezar a desentrañar, pero dentro del contexto en el que Lucas ubica a Juan, y luego unimos los demás contextos y descubriremos esa verdad oculta en la Biblia que nadie ha podido discernir. El tema de hoy está basado en el sacerdocio arónico. ¿Por qué en el sacerdocio arónico? Porque Lucas inicia su evangelio introduciendo el sacerdocio arónico, algo que ningún otro escritor hace. Y la pregunta es, ¿por qué Lucas introduce al sacerdocio judío? Y bajo este tema es que vamos a desarrollar el estudio de hoy. En el video 24-26 trabajamos a Lucas 1:32-35. Si usted está interesado en aprender a interpretar las escrituras, quédese con nosotros hasta el final. También le exhorto a mirar todos los videos anteriores de la serie. Hoy entramos al verso 36, donde Lucas introduce a María como un espejo espiritual de Elizabeth y donde se revela la dinámica de dos conciencias que se reconocen mutuamente. Leemos el verso 36. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y aquí Lucas hace algo magistral. Este verso es uno de los más delicados al momento de interpretarlo, porque Lucas junta a María y la conciencia fecundada por el Espíritu y a Elizabeth, la mujer fecundada por el sacerdote Zacarías, la que llamaban estéril. Y tomen nota de esta palabra estéril porque juega un papel importantísimo en esta historia. La pregunta es, ¿qué pretende Lucas con unir a estas dos mujeres? O mejor dicho, a esta mujer y a esta conciencia. Porque ya aprendimos que María es un arquetipo de la conciencia humana en proceso de restauración. Antes de continuar, es necesario explicar el objetivo de Lucas. Lucas es el único escritor que narra de una forma detallada el proceso del embarazo de Elizabeth. ¿Por qué Lucas empieza con el sacerdocio judío? Lucas dice que después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, se las escriben por orden a Teófilo, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Teófilo no es un hombre en particular, es una imagen literaria que simboliza al lector, a usted y a mí. Lucas, contrario a Mateo, Marcos y Juan,
enfoca el principio de su evangelio al sacerdocio judío. ¿Por qué Lucas hace esto? Bueno, la investigación de Lucas fue tan profunda que llegó hasta la creación de Adán para trazar la genealogía ontológica del Mesías. Lucas está bien informado escrituralmente en cuanto al sacerdocio conforme al orden de Aarón y al sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Amén. Si usted ha estudiado el Pentateuco, en particular Levíticos, podrá darse cuenta que el sacerdocio conforme al orden de Aarón, de la tribu de Leví, que de ahí es donde viene el nombre Levítico, fue establecido por medio de un pacto. Y antes de proceder, quiero dejar establecido la razón por la cual Lucas comienza con el sacerdocio judío. Este tema me encanta porque el sacerdocio arónico no se entiende bien si no se ve desde su raíz. Fue un pacto, no simplemente una función religiosa, y ese pacto tiene un propósito espiritual profundo que casi nadie, por no decir nadie, ha tenido la osadía de explicar. Pero hoy usted tiene el privilegio de entender ese sacerdocio. Quiero empezar con una pregunta. ¿Qué es el sacerdocio arónico? El sacerdocio arónico es el sacerdocio establecido por Yahweh a través de Aarón, hermano de Moisés, y sus descendientes. Este sacerdocio es hereditario, exclusivo y ligado al servicio del tabernáculo y luego en el servicio del templo. Si la función es importante, el pacto detrás de la función es también importante. ¿Cuál fue ese pacto que hizo Yahweh con Aarón? Bueno, el pacto aparece explícitamente en Números 25, 10, 13. Mi pacto de paz, pacto de sacerdocio perpetuo. Y estoy, ¿verdad?, cortando los textos por causa del tiempo, pero entiendo que usted, como iglesia, sabe lo que estoy hablando. Si no lo sabe, usted debe de leer el Pentateuco, la Torá o la ley, como se conoce, porque estos 5 libros son el fundamento sobre el cual descansa todo el plan de Yahweh para redimir y liberar a Israel o a toda la humanidad de la esclavitud mental a causa de la confusión de Babel en la cual han caído. Santificarlos, bautizarlos, restaurarlos y traerlos de vuelta a la glorificación que tuvo con él antes de la fundación del mundo. Eso es entenderlo. Esto es importante que la iglesia entienda, ya que esta verdad ha sido torcida por los opresores que se han enseñoreado del pueblo de Elohim, engañándolo y torciendo el curso de su camino. Aunque este pacto se confirma en Aarón, se ratifica en Finés, su nieto, por causa de su celo sacerdotal al detener la corrupción después del incidente con Baal Peor. Búsquelo. Yahweh dice: he aquí, yo le doy mi pacto de paz. Será para él y para su descendencia. Después de él, pacto de sacerdocio perpetuo. Este es el único lugar donde Yahweh llama a un pacto. Pacto de paz, Beriti Shalom en hebreo, y pacto de sacerdocio perpetuo, Keunat Olam en hebreo. Este pacto no es simbólico, es legal, espiritual y eterno. El pacto es eterno, el sacerdocio temporal, hasta que sea transferido, ¿verdad? Este pacto aparece en 3 lugares claros. Primero, en Éxodo 28, 29, Dios separa a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio.
Aquí se establece la institución. Luego Levítico 8 y 10 se consagra el sacerdocio y se establece la santidad del oficio. Aquí se establece la santidad. Y después en número 25, 10 al 13, Yahweh hace un pacto eterno con la línea de Aarón a través de Finés. Aquí se establece la perpetuidad. Este es el pacto formal. Amén. Ahora bien, ¿cuál es el propósito del pacto arónico? Aquí está lo profundo. El propósito no era solo ofrecer sacrificios. El propósito era mantener la presencia de Yahweh en medio del pueblo. El sacerdote arónico era mediador entre Yahweh y el pueblo, portador de la presencia, guardián del santuario, intercesor, representante del pueblo ante Yahweh, representante ante Yahweh, ante el pueblo. Pero espiritualmente el propósito era aún mayor. Y quiero que por favor presten atención al propósito del sacerdocio, ya que usted y yo fuimos escogidos para ser un reino de sacerdotes delante del Elohim Altísimo. Y todo esto nos compete, ya que aquí se establece nuestro fundamento sacerdotal. El sacerdocio arónico era un sistema de sombra del sacerdocio celestial. Nosotros, la iglesia, somos los portadores de ese sacerdocio celestial. Era un arquetipo del sacerdocio perfecto que vendría a manifestarse en el Mesías. Por eso Hebreos 7 dice: la ley constituye sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior constituye al Hijo. El sacerdocio arónico era temporal, terrenal, simbólico. El sacerdocio del Mesías es eterno, celestial y real. Y hasta aquí quiero que estemos claros. Entonces, ¿por qué Yahweh hace un pacto de sacerdocio perpetuo si luego lo va a trascender? Aquí está la clave sapiencial. Perpetuo no significa infinito o eterno. Significa válido mientras dure la era del sistema sacrificial. En hebreo, olam no significa para siempre, sin fin. Significa era, ciclo, tiempo designado, duración de un orden. El sacerdocio arónico era perpetuo dentro del orden de Dios. Cuando el orden cambia, el sacerdocio cambia. Por eso Hebreos 7:12 dice: cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. El pacto no se rompe, el pacto se cumple. Por eso más adelante encontramos a Jesús cumpliendo ese pacto. Ya hemos aprendido la función del sacerdocio arónico, pero ¿qué representa espiritualmente el sacerdocio arónico? Y aquí es donde este estudio trasciende la capa literal. Recordemos que el Pentateuco, la Torá, es el fundamento donde se establecen todos los arquetipos que vamos a encontrar en la era de la gracia de la iglesia. La ley es la sombra, la gracia es la luz. ¿Ok? Espiritualmente, y por favor, quiero que entiendan algo. El Señor me llamó a ser discípulos, a enseñarlos, facultarlos, formarlos, que aprendan profundamente a guardar todas las cosas que Él mandó que se enseñaran, que se guardasen. Yo como maestro cumplo ese mandamiento, enseñándoles profundamente a integrar y a encarnar toda la verdad que revela la Escritura, para que sean transformados en nuevas criaturas desde su interior. Yo no busco reconocimiento, ni fama, ni fortuna, mi función es entregarle a cada uno de ustedes una verdad que nadie se la ha entregado antes. Así, yo no obligo a nadie a reconocer esta verdad en su vida.
pero sí les sugiero que la conozcan, la integren y la encarnen para que el reino sea una realidad en ustedes. Si usted recibe esta verdad que revela la Escritura, usted tiene oídos para oír. Teniendo esto claro, retomo el hilo. Espiritualmente, Aarón representa, y abran sus oídos, Aarón representa la conciencia que intercede, la parte del alma que se acerca a la presencia, y también la función de purificación interna y el orden del alma que mantiene el fuego encendido, la mediación entre lo humano y lo divino. El sacerdocio arónico es el arquetipo de la conciencia sacerdotal dentro del ser humano, pero no es el sacerdocio final. El sacerdocio final es el de Melquisedec, que representa la conciencia unificada, la voluntad divina encarnada, el reino manifestado, el sacerdocio interior de Cristo en nosotros. Aarón es la sombra, Melquisedec es la sustancia, la realidad. Si usted tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Su pastor, su maestro, ¿alguna vez se ha sentado y le ha enseñado esta verdad? Bueno, si no lo han hecho, hoy usted tiene el privilegio de escucharla. ¿Ven? Pero esto no se queda aquí, amado, porque hay una pregunta que debe ser contestada escrituralmente. Ya hemos aprendido acerca del pacto hecho con Aarón y que ese pacto era perpetuo. La pregunta es, ¿quién fue el último sacerdote del orden arónico? Y vamos por partes. Aarón recibe el pacto, Finés lo ratifica, Sadoc lo preserva. Sadoc es clave porque fue fiel cuando el resto de los sacerdotes se corrompieron. Permaneció leal a David cuando Abiatar lo traicionó. Ezequiel profetiza que solo los hijos de Sadoc ministrarán ante Elohim en el templo restaurado. Entiéndase, por favor, el templo restaurado hace referencia al Mesías. Ezequiel 40:48. Sadoc es el último representante legítimo del sacerdocio arónico. Hasta aquí todo es Aarón, Finés y Sadoc. Pero Sadoc es también la bisagra, el puente, el cierre del orden levítico. Pero Sadoc no fue el último sacerdote. Y la otra pregunta es, ¿cuándo ocurre la transición al orden de Melquisedec? La transición al orden de Melquisedec ocurre en 3 niveles. Proféticamente el primero, empezamos con el Salmo 110:4. Aquí es donde comienza la transición. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este salmo es de David. David está viendo un sacerdocio superior al de Aarón, superior al de Sadoc. Y todo lo que está escrito, oiga, en el rollo del libro, habla de David. Este es el primer anuncio oficial del cambio de orden. Aquí nace la transición en el espíritu, aunque todavía no en la historia. Ahora bien, vamos históricamente. En el bautismo de Jesús se cumple históricamente. Este es el momento donde el sacerdocio de Melquisedec entra en la historia humana. Y aquí es donde la puerca retorció el rabo. Aunque todavía no hemos llegado al bautismo de Jesús, según los evangelios, me veo obligado a explicar esta transición que ocurre en ese bautismo. No completa. El bautismo de Jesús hay que interpretarlo conforme a la Escritura. En el estudio anterior, en el video 24-2026, aprendimos, si usted no lo ha visto, es necesario que lo vea para que pueda, ¿verdad?, entender
lo que voy a decir. Aprendimos que Lucas construye una narración metafórica, al igual que todos los escritores bíblicos, por inspiración divina obviamente, para revelarnos el cumplimiento en la historia del nacimiento del Hijo del Altísimo. No el nacimiento del Mesías, ya que el Mesías es humano, el Hijo del Altísimo es espiritual, el Hijo de las entrañas de David. Recuerde, María es arquetipo de la Virgen de Israel o la conciencia humana en proceso de restauración. Ese hijo es el que recibe el trono de David, su padre. David no es el padre biológico del hijo. David, dentro del contexto de su historia, es el arquetipo de la misma conciencia de Elohim. Por eso es por lo que Yahweh le promete a David un hijo de sus entrañas, es decir, de su conciencia, de su mente. Ese hijo es el que reinará sobre la casa de Jacob, según Lucas 1:33. Jacob no es un hombre, Jacob es un estado de conciencia que persigue la bendición, la primogenitura, y la casa de Jacob representa a todos aquellos que perseguimos la bendición, la primogenitura y el reino. La iglesia a la que Yahweh le dará a comer la heredad de Jacob, nuestro Padre. Busque eso en Isaías 58:14. Ya es tiempo de que la iglesia aprenda a interpretar las escrituras. Toda la narración de María, José y el niño no es literal, es una construcción metafórica y arquetípica. Y yo sé que todo esto es difícil de digerir, pero más adelante lo van a ver por ustedes mismos, ¿verdad? Cuando avancemos en este estudio de Lucas. Ahora bien, para que puedan entender esta verdad que revela la Escritura, debemos de volver a Zacarías y Elizabeth, al quitar de la afrenta de Elizabeth de delante de los hombres, y al nacimiento de Juan y la profecía de Zacarías respecto al niño, es decir, respecto a Juan. ¿Por qué Lucas empieza su evangelio con el sacerdocio judío? Porque Lucas pretende conectar el sacerdocio conforme al orden arónico con el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. ¿Ven? El sacerdocio arónico va a ser transferido al sacerdocio del orden de Melquisedec. Dije transferido, no eliminado, porque hay un pacto por el medio. Pero esa transferencia no es literal, es espiritual, de la mente, ¿verdad? De la conciencia. Lo que va a ser transferido al Mesías es el sacerdocio, el ministerio sacerdotal, no el hombre, sino el ministerio sacerdotal en el hombre. Hablamos de un movimiento de la conciencia. Eso fue lo mismo que ocurrió en mí y en usted también. Hermanos, entendamos esto, por favor. Yo no fui cambiado por otro. Lo que cambió en mí fue mi estado de conciencia. No seamos como Nicodemo, que creyó que para nacer de nuevo tenía que volver al vientre de su madre. El nuevo nacimiento no es literal, es espiritual. Es un nuevo estado de conciencia. El Mesías tiene que nacer de nuevo para ser el Mesías, porque Él es el prototipo del nuevo nacimiento. No existe un ser humano que no necesite un nuevo nacimiento para ser transformado y traído de vuelta a la glorificación.
El Mesías tuvo que atravesar su 40, al igual que Moisés. Eso es reconciliación del principio masculino con el principio femenino en mí y en usted también. Y en todo el que ha nacido de nuevo. Porque para que el reino, es decir, Israel, el Hijo, sea una realidad en mi vida y en la suya también, es necesario que Adán, principio masculino, y Eva, principio femenino, sean una sola carne en mi vida y en la suya. Esta es la glorificación que Jesús se refiere en Juan 17:5. Y aunque yo sé que esto que digo es una verdad extremadamente profunda, que nadie nunca la ha discernido en la Escritura, pero que si usted es uno de los escogidos, ¿verdad?, para el reino, su responsabilidad es salir de Babilonia, nacer de nuevo y reconocer la verdad que Jesús reveló en Lucas 17:21. El reino se encuentra dentro de ustedes. Porque ya vimos que el pacto de Yahweh con Aarón fue perpetuo, es decir, hasta que se cumplan los sacrificios, que eran arquetipos que apuntaban al hijo de David. Recordemos también lo que profetizó Ezequiel, que solo los hijos de Sadoc ministrarán ante Elohim en el templo restaurado. Entiéndase, por favor, en el templo restaurado hace referencia al Mesías. Los hijos de Sadoc son sacerdotes humanos. El Mesías es uno de los hijos de Sadoc, un humano. Ese Mesías es el que profetizó Moisés cuando dijo que el Señor levantaría un profeta igual que él. Entiéndase, un ser humano de la tribu de Leví. ¿Qué? Un hermano que participa de carne y sangre, porque era necesario ser así para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, según, ¿verdad?, Hebreos 2:14. Por otro lado, ese profeta que dijo Moisés es también la simiente de Abraham. Entonces, si el Mesías es un humano y el hijo de David es espiritual, ¿cuál es el objetivo de Lucas? El objetivo de Lucas es restaurar lo humano con lo divino como en el principio. Entonces, ¿el sacerdocio arónico sigue vigente todavía? La respuesta es no. No, porque los que hemos nacido de nuevo hemos pasado del sacerdocio arónico al sacerdocio de Melquisedec. En otras palabras, hemos pasado de muerte a vida. Ahora bien, todos los que están muertos espiritualmente, que no han nacido de nuevo, están bajo la ley, bajo la maldición de la desobediencia, hasta que sean juzgados, procesados, purificados por el fuego y sean restaurados. Porque el pacto hecho con Noé, Abraham, Isaac y Jacob tiene su cumplimiento en el final de los tiempos, amados. Para terminar con esto del sacerdocio arónico, hay dos preguntas cuyas respuestas toda la iglesia debe conocer. ¿Qué relación guarda Juan el Bautista con Jesús? ¿Qué relación guarda Elizabeth con María? La respuesta a estas preguntas la contestaremos más adelante en el estudio. Y por último, tenemos pendiente el tercer nivel de la transición al orden de Melquisedec y también descubrir quién fue el último de los sacerdotes del orden arónico. Por tanto, no puede perderse ni un solo episodio de esta serie. Teniendo el sacerdocio claro, vamos a retomar el hilo donde lo dejamos, pero esto
lo explicamos en el próximo episodio. Con esto ya se me acabó el tiempo, vamos a cerrar porque Lucas introduce al sacerdocio judío. Así que no te pierdas la continuación de este estudio, donde continuamos con el encuentro de María y Elizabeth. Por tanto, no te pierdas ni un solo de los episodios. Estamos desentrañando todo el mensaje ontológico y espiritual que Lucas nos revela en cuanto al nacimiento de Jesús. En el próximo video profundizaremos en el tema de la visita de María a Elizabeth. Si la enseñanza de hoy, amado, cambió algo en tu interior, el próximo estudio terminará de cambiar completamente la perspectiva teológica que te enseñaron acerca de las profecías. Si hoy has edificado tu alma, tu mente, tu corazón, hay personas que necesitan escuchar esto también. Tal vez un familiar, un amigo o un hermano, ¿verdad?, de tu congregación o cualquier otro. Te exhorto a compartir este mensaje con ellos. Si tienes WhatsApp y quieres recibir nuestros estudios en tu celular, debes suscribirte a nuestro canal en WhatsApp, Biblia Estudio TV, ¿verdad? El Señor no quiere a su iglesia adicta a las redes sociales, brincando para arriba y para abajo. Por eso he creado este canal en WhatsApp. Las redes sociales es un tipo de esclavitud. Por eso se llaman redes sociales, amados, entiéndalo, para esclavizar a la sociedad. Si no tienes WhatsApp, pues ni modo. Síguenos por este canal y de igual manera recibirás notificación de todos nuestros videos. Así que Biblia Estudio TV, no enseñamos religión, enseñamos transformación, conocimiento que despierta, verdad que transforma. Esto